El senador Víctor Hermosillo y Celada. Bienvenido, canciller Luis Vega. ¿Cómo se explica que hasta el día de hoy, en este sexenio, hayamos tenido 3 secretarios de Relaciones Exteriores y 4 embajadores en Estados Unidos? Esto pasó porque no hubo una estrategia clara y en el caso de que lo hubiera existido, es evidente que no se implementó adecuadamente. Por eso, cuando llegó el huracán Trump, desde el inicio de su campaña, nos tomó a todos mal parados, incluso incrédulos. No estábamos listos para afrontar algo así. Y ahora, en menos de un año, la política exterior está en el centro del debate. Ahora sí, muchos mexicanos nos interesa, y a usted le tocó la dirección de la Cancillería en uno de los momentos más complicados de los últimos tiempos. Le deseo éxito como mexicano que soy. Es sin duda una responsabilidad del Ejecutivo, ya que tiene la atribución constitucional de conducir la política exterior con la observancia del Senado. Sin embargo, los retos de hoy ameritan la participación y el consenso de todos. Desafortunadamente, la inercia del siglo XX tiene atada nuestra política exterior al desarrollo de temas, de muy pocos temas: migración, seguridad, algo de economía, desatendiendo otro muy importante, que es la influencia a través del cabildeo. La negociación del Tratado de Libre Comercio de 1992 fue un buen ejemplo de influencia y cabildeo. Esto fue muy importante, lo que se hizo con Canadá y Estados Unidos, lo cual contribuyó para que se aprobara en el Congreso de Estados Unidos en un tiempo corto, lo que sonaba imposible considerando la negociación con los grupos de interés norteamericanos, sindicatos, empresarios, grupos de opinión y por supuesto el gobierno. Y había el rechazo del Partido Demócrata en ese momento, siendo que el presidente era el presidente Clinton cuando se terminó el tratado, y eso fue producto precisamente de una magnífica negociación y cabildeo. Pero después de conseguido el objetivo, abandonamos esta estrategia, dejamos de incidir y dialogar con los sectores claves de la Unión Americana, como los empresarios, sindicatos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, lo que abonó para que ahora estemos pagando esas consecuencias. En los últimos años, la imagen de México en Estados Unidos se debilitó estrepitosamente. Hubo un vacío sistemático de influencia mexicana que desembocó en lo que vivimos ahora. ¿Cómo es posible que un político en Estados Unidos gane atacando una comunidad de 37 millones de personas? Esos son los de ascendencia mexicana que hay, legales e ilegales, que aportan a su economía y que realmente no le causan graves problemas los mexicanos de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que con más de 50 consulados en Estados Unidos nos cueste tanto incidir en los sectores estratégicos? Ningún otro país en el mundo tiene la cantidad cercana de consulados que en cualquier otra razón como nosotros tenemos en la Unión Americana. Esa capacidad ya la quisieran tener Israel, Rusia o China. Tenemos una capacidad enorme para poder influir y vender lo que es nuestro país, lo verdaderamente que es, para que no se vayan con otro tipo de ideas, que luego sucede lo que pasó con Trump y no lo hicimos. Señor canciller, no estábamos ejerciendo nuestra influencia y usted mismo lo admite
cuando dice que subieron los presupuestos, se reforzaron los consulados y se cambió la orientación. Se está viendo ahora a los grupos fuertes de mexicoamericanos, que usted sabe están haciendo mucho por los Dreamers y por nuestras relaciones, y aún gobiernos estatales fuertemente. Hoy la sociedad mexicana desea que nuestra nación tenga más participación. El 61% piensa que tenemos que tener una participación más activa en asuntos mundiales. El cabildeo no es un lujo, es una necesidad, considerando la posición y las pretensiones de desarrollo de nuestro país. Por otro lado, debo reconocer y celebro su decisión de encabezar dentro de la Organización de Estados Americanos una fuerte posición para enfrentar a Nicolás Maduro y hacer respetar el Estado de Derecho y la democracia en la región. Estos valores a los que nos hemos comprometido a defender en diversos acuerdos firmados por nuestro país. Eso se ha demostrado la urgente necesidad de un México más activo. Esta postura movió a los países americanos a que reaccionaran ante lo que pasaba en Venezuela, los llevó a manifestar y asumir posturas. Eso es muy importante. Celebro ese liderazgo, ese giro de 180 grados al discurso histórico de la política exterior en el siglo XX. Qué bueno que se abandonaron, por lo menos durante su gestión, los viejos dogmas de una nación ensimismada y se asumió el liderazgo activo que debe tener nuestro país. Para concluir, 3 preguntas, canciller. Me gustaría que nos comentara las circunstancias alrededor de la posible que México se levante de la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio, considerando que en la ronda que comienza esta semana se ponen a discusión los temas más sensibles de cada una de las partes, sobre todo la estrategia que discutirá mañana con los empresarios norteamericanos. También quiero saber qué se ha hecho en materia de cabildeo en Estados Unidos, independientemente de la consultoría que se contrató para la renegociación del tratado, y qué medidas está dispuesto a tomar para impulsar un lobbying permanente como política de Estado. Tercero, por último, el cambio de paradigma en nuestra diplomacia al haber liderado la posición frente a Venezuela. ¿Es la posición y la línea de este gobierno, dejando atrás viejas prácticas inoperables del pasado, o solo se debió a una coyuntura, siendo una decisión que usted tomó? Por sus comentarios y sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador Hermosillo. Con su permiso, presidente, muchas gracias, senador Hermosillo. Mira, la verdad es que coincido con usted ampliamente en el diagnóstico que hace de nuestra ausencia en los espacios de cabildeo. Es innegable. Tal vez con el objetivo concreto de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se tuvo un momento excepcional de gran eficacia, de una presencia muy dinámica, muy proactiva. Pero una vez que se firmó el tratado y entró en vigor, la realidad es que la relación entre los países se concentró fundamentalmente en una relación entre los ejecutivos federales. Y el gobierno de México, y creo que no solamente el gobierno federal, sino en general el Estado mexicano, tuvo una presencia discreta y muchas veces una ausencia en los foros de opinión, en los espacios de agrupaciones empresariales, en los congresos locales, en el propio Capitolio, en el Congreso Federal. Y esto es algo que nos debe de hacer reflexionar. Hoy, sin duda, estamos de una manera muy rápida y con un acompañamiento muy importante del Senado de la República, del sector privado, también de la Cámara de Diputados. Estamos participando en distintos espacios de la Unión Americana. Pero esto debería ser un esfuerzo permanente. Y creo que una de las obligaciones del servicio exterior debería de ser esta, el tener una proactividad en esta materia. Algo está pasando también favorable en la Unión Americana, que es una reacción
de muchos sectores de esa sociedad que no comparten las posturas del actual Ejecutivo Federal. Por ejemplo, la encuesta de Gallup, que se publica cada año sobre la opinión que tienen los estadounidenses sobre los mexicanos y que había alcanzado un nivel muy bajo, una aprobación de solamente, o una opinión favorable de solamente el 45% por ahí del año 2011, si no me falla la memoria, alcanzó ya un nivel de 67%. Es decir, hoy tenemos una sociedad norteamericana mucho más abierta, o por lo menos una parte de la sociedad norteamericana mucho más abierta a estar cerca de nosotros y cerca de México. Y lo sentimos cuando vamos al Capitolio a hablar con republicanos y con demócratas, lo sentimos en el sector empresarial, donde compartimos causas, compartimos objetivos y preocupaciones. Y esto representa una oportunidad. Y lo importante es que esto se convierta en una política permanente de Estado y no estoy más que de acuerdo con usted. Me hace usted dos preguntas puntuales sobre el Telecán. Tenemos que estar siempre preparados para levantarnos de la mesa. Y esto es una postura lógica en cualquier negociación, además de ser un principio de dignidad y de soberanía. Pero hay cosas que México no va a aceptar porque no nos conviene aceptar. No voy a entrar en los detalles porque eso compete a la Secretaría de Economía, pero lo que no podemos perder es que un tratado de libre comercio deje de ser de libre comercio. Si se trata de introducir comercio administrado, restricciones, aranceles, barreras, eso desvirtúa la naturaleza del acuerdo y eso no es lo que conviene a México. Tenemos que estar preparados, por lo tanto, a decir que no. Y si es necesario, a levantarnos de la mesa. Y si es necesario, incluso a salir del tratado. Entendiendo, insisto, que México es más grande que el Telecán. México es más grande que NAFTA. Y también hay una realidad económica que a veces perdemos de vista, que es que la mayoría del comercio entre México y Estados Unidos no utiliza el Telecán, utiliza las reglas generales de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Solamente el 44% de nuestras exportaciones a Estados Unidos utilizan las preferencias NAFTA o preferencias Telecán. Y solamente la mitad, el 51% de lo que nosotros compramos a Estados Unidos utiliza el NAFTA. Si saliéramos del Telecán, los aranceles que podría cobrarnos Estados Unidos bajo las reglas de la OMC a los productos mexicanos, en la mayoría de los casos son muy modestos. Estamos hablando de aranceles en promedio que no son superiores al 3,5%. México tampoco podría cobrar aranceles muy caros a los productos americanos, pero sí el promedio es más alto, es alrededor de 7%. Es decir, una salida abrupta del Telecán lo que implicaría es más una pérdida para los exportadores norteamericanos que para los exportadores mexicanos. No sería el final del mundo, ya lo hemos dicho, y tenemos que tener eso muy claro. Tenemos que tener también muy claro que somos una nación muy importante para los Estados Unidos y que México es un mercado muy importante para las exportaciones de los Estados Unidos. Piense usted nada más en el estado de Texas. El año pasado Texas le exportó $95,000 millones a México. Es un mercado que difícilmente la economía tejana quiere perder. Y por lo tanto ahí tenemos aliados recurrentes en este proceso de diálogo. Tenemos que afrontar este proceso como lo estamos haciendo, con seriedad, con profesionalismo y siempre de manera constructiva. Queremos un acuerdo y yo creo que podemos llegar a un acuerdo, pero si las condiciones no lo están, tenemos que estar listos también para salir y levantarnos de la mesa. Con respecto a Venezuela, lo que no podemos olvidar es que México es un firmante de la Carta Democrática Interamericana. Un instrumento, es un tratado internacional que tiene un carácter obligatorio para México desde el año 2001 y que implica un compromiso de todos los firmantes, incluida nuestra nación, para defender a la democracia representativa como forma de gobierno. Es decir, más allá de los principios consagrados en el artículo 89, fracción décima, entre los cuales se incluye la defensa de los derechos humanos, tenemos obligaciones internacionales específicamente en el ámbito de los países firmantes de la Carta Democrática Interamericana, que nos obligan a actuar por la vía diplomática. Y es lo que hemos hecho. Rechazamos cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de acción militar interna o externa, pero México no puede ser indiferente, tenemos una obligación basada en convicciones y basada en principios. Y creo que una interpretación moderna de nuestro marco jurídico implica que la defensa de la democracia debe de ser uno de los valores fundamentales
de la política exterior. No está aún consagrado en el artículo 89, a lo mejor algún día se consagra explícitamente, pero creo que ya el marco jurídico a partir de los tratados internacionales nos obliga, y además nos obliga a partir de una convicción. Esto no debe de ser flor de un día, esto debe ser una acción permanente de la política exterior mexicana. Gracias, señor senador.